transmisión, what the fuck, le dije, no. Ahí ya puse lleno, ¿verdad? Yo creo que se bajó cuando dijiste que Paraguay iba a pasar primero. Y justo fue el momento de Ni ese YouTube no clutch. aguantó, ni YouTube no aguantó tanto No humo. aguantó tanta presión YouTube ahí. Eh, yo, por ejemplo, firmo la clasificación de Paraguay como segundos, siendo realistas y si es que pasan cosas, ¿verdad? O sea, Y hay que podemos hablar todavía salir primero, ¿verdad? seriamente. Pero complicado. Yo quiero ver cómo termina ante Costa Rica. Si termina empate, el que va a salir presionado a ganar va a ser Brasil. Y creo que Paraguay podría aprovechar esa presión de Brasil. Y si es que demuestra mejores cosas de lo que mostró ante Colombia, Colombia es una selección más mecanizada, creo que podemos dar el golpe, ¿verdad? Pero hay que ir paso a paso, creérnosla y que Enciso esté inspirado, lo mismo Arce, lo mismo todos nuestros jugadores, para poder intentar avanzar de ronda. Pero para mí el objetivo principal de esta Copa América es jugar bien, llegar bien a las Armar una base eliminatorias sólida. en aquel partido, o sea, dio doble combo ante Uruguay y Brasil. Si avanzamos de ronda, excelente, pero si es que logramos un equipo importante, logramos competir, para mí sería una buena señal de cara a las eliminatorias. Justo que sacaste esos dos partidos que se nos vienen. Hace un par de meses atrás vos me decías, tenés que jugar en una, o sea, contra Uruguay y Brasil, y yo sentía que ya regalábamos los 6 puntos. Sí, Yo no sé por qué después de este partido siento que no está tan claro que claro, vayamos a perder los dos justamente. partidos. Sí, por No, eso porque- te digo que cambió ya el pensamiento del paraguayo después de este partido. Y hay también posibilidad de mejorar. Hay que tener en cuenta que tenemos 4 días de cara a este partido. O sea, en realidad tres, porque el viernes es el partido a las 9 de la noche de Paraguay, ante un rival que nos respeta y mucho, que es Brasil, porque varias sí, veces ya le ganamos en Copa América, 7 veces creo ya. Y los brasileños nos tienen mucho respeto. eso Y es hay que cierto. tener en cuenta que un jugador como Ronaldinho Gaúcho le bajó el pulgar a esta selección brasileña. No, No digo que tenga mucha razón, ¿verdad? O sea, tiene razón en realidad porque Brasil no está en un gran momento y si es que hoy no le gana a Costa Rica será algo vergonzoso para todo Brasil, Axel, ¿sí? sobre eso, o sea, sobre ese supuesto comentario que hizo Ronaldinho, él salió a aclarar después que eso era una campaña publicitaria que él hizo para apoyar a la selección, Ah, que entiendo. él dijo que eso era lo que la gente decía en redes sociales y que de alguna manera quería que vean cómo se iba a sentir la selección con ese tipo de comentarios de parte de él, que es una de sus más grandes figuras, ¿verdad? Sí, sí, Que él sí. dijo que él estaba completamente con la selección y que Ah, nunca entiendo. iba a dejar de apoyar. O sea, era como publicidad, como para que la gente apoye más a Brasil. Sí, sí, entiendo. Pero para ustedes, Brasil ahora mismo Interesante. es... Interesante, yo no sabía eso. Sí, pueden buscar, en serio. Sí, sí. Para ustedes ahora Brasil es un rival No, claro, que... claro. Para, para mí Brasil hoy por hoy es más ganable que Colombia. Eso te digo. Yo también concuerdo Y en no es ese eso. termo, ¿eh? Sí, no es termo. Brasil, hoy por ejemplo, no tiene un 10. No tiene un 10 Brasil. No está un Neymar, no está un Ronaldinho como antes existía. No está, ¿cómo te puedo decir? Pablo Enrique Ganso en un momento jugó también la titularidad. Otro 10 que jugó en la selección de Brasil. Más atrás Pelé. Estuvo también Zico, Sócrates. Otro jugador que me olvido, no me acuerdo, otro número Romario. 10. ¿Eh? Pero bueno, el número 10 hay muchísimos. Creo que en la Brasil del 70, del medio campo a la delantera, todo era número 10. Sí, 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 Rivelino y demás. Pero te digo nomás que ahora en la actualidad le falta a Brasil un 10 y Brasil parece un equipo normalito, o sea, muy parecido a Paraguay, teniendo el respeto del mundo. Brasil y Paraguay, en cuanto a talento, raro es que se parezcan ahora No, mismo. tampoco. Tampoco te pases. No, pero es cierto, no, hay un Tampoco va a ser conductor así, en pero Brasil. realmente, no, realmente hoy por hoy no, o sea, sorprende verle a Brasil, porque, como te dije hace rato, como les dije más bien,
vi recuentos así de partidos contra México y contra Estados Unidos y dejaba muchas dudas realmente. No es el mismo Brasil que en la eliminatoria de 2018 que arrasaba totalmente Y la y 2022 la misma. eliminatoria pasada que le ganamos todo. Yo creo que sin contar a Neymar, el Brasil de 2014 tenía mucho peor equipo Sí, que este Brasil de ahora, y este Brasil de ahora juega peor, para cierto. mí por lo menos. Tenés razón. Pero ese equipo funcionaba con Neymar y él le Sí, levantaba ese equipo, ¿verdad? sí. Pero ahora que no está Neymar, ese equipo, Vinicius y Pero está Rodrigo, no te van a Vinicius. hacer milagros sin un 10. Vinicius, el supuesto, o sea, el futuro Balón de Oro. Sí, No puede ser que no pueda cargarse a su selección. Encima no es que está debería. jugando con 10 troncos. No está Sí, sí, jugando con sí, 10 troncos. claro. Tiene buenos, hay que reconocer que Brasil tiene buenos jugadores, no encuentra el funcionamiento nomás creo, o no sé si tiene muchas dudas o no sé cuál es el problema que está teniendo, ¿verdad? Porque realmente hasta ahora está viendo y va empatado todavía contra Costa Rica. Ah, ahora estoy Eh, mirando la formación de Brasil y su dupla de centrales es Militao y Marquinhos. Marquinhos a mí no me parece un buen jugador, pero igual Siempre no está mal. responde en la selección. Increíble, ¿no? Sí, sí. Con respecto a hace rato, el criterio de desempate que dijeron hace rato, el primer criterio es mejor diferencia de gol en todos los partidos del grupo, mayor cantidad de goles marcados en todos los partidos del grupo. La segunda, equipo ganador de partidos jugados entre equipos implicados y diferencia de goles en los partidos jugados entre los equipos implicados. Son la diferencia, o sea, los criterios para si, desempate empa- en esta Copa si, América. si empatamos, si empatamos entonces con Colombia, nos eliminamos. Ya es difícil empatar con Colombia ahora sí ya jugamos. Contra Brasil. Contra Brasil. No, en el caso de que empatemos en igualdad de puntos, digo. O sea, Ah, Colombia ahora No, le no, no, empata a no. Costa eso sí, Rica y eso pierde sí. contra Brasil. Y O sea, no, nosotros por le diferencia ganamos de a gol podemos Brasil, pasarle todavía. o sea, empatamos contra Brasil y le ganamos a Costa Rica. Pero primero Podemos es ganar los dos diferencia de gol. partidos y por diferencia de gol pasarle a Colombia. Ese es el primer criterio de desempate. De ese Bueno, lado sí podemos pasarle todavía. por ese lado estuvo bien de que por lo menos haya sido diferencia de uno nomás hoy. Y no haya Sí, terminado 2-0 como claro, claro. Importantísimo. para ver de ese lado. Y yo no estoy viendo también el partido de Costa Rica contra Brasil, pero voy a ver cuando termine este directo. Yo quería poner Eh, ahí. Vamos a decir nuestra posible formación de cara a este partido para ir cerrando. ¿Ustedes qué dicen? ¿O quieren Es que seguir comentando para otra mí está cosa? claro. Para mí está claro. O sea, tienen que hacer los dos cambios que No, hizo en el segundo tiempo, no es muy difícil, creo yo. tira el equipo. Y Yo, por en el ejemplo, mi arco, equipo es mentira. Morínigo. Creo que debe jugar de nuevo Velázquez. Hoy se anima Ramírez, pero no es momento de experimentar. No. Valbuena, Alderete, Espinosa nuevamente, porque no hay otro. No hay otro. Mm. Cubas, Villasanti, Boadilla. Le pongo por izquierda a Sosa, en el medio Alex Arce en el centro delantero y por derecha, y que esté más libre, del medio para la derecha, Julio Enciso, de cara al partido ante Brasil. Y así tenemos recuperación como esa contrastabilidad de defensa, ataque y velocidad a la hora de atacar a un equipo de Brasil que cuando está sin pelota le cuesta un montón recuperar, no es tanto como Colombia, y no la está pasando bien Brasil de hace mucho tiempo. ¿Y ustedes cuál es su formación? ¿O concuerdan? Yo concuerdo. Es que es lo Hay mejor que gente tenemos. que Es lo tiene con su formación. O si Para no, mí, no, Kaku, para mí es la misma. O o si sea, no, es lo Kaku en mejor que vez de tenemos. Boadilla. No, pero para mí Kaku tiene que entrar, pero en el segundo tiempo. Ah, eso sí. No, yo pondría lo mismo más que nada para cuidar el primer tiempo y después le va metiendo los cambios para ir recapando, ¿verdad? De acuerdo a la situación en la que esté el partido. Si te pide atacar más o si tenés que defender más. Para mí es ideal el que vos dijiste. Un medio campo con tres volantes de marca. Y para hoy, o sea, hoy, Garnero por fin dejó de ser, parece, en un cierto momento tan terco. O sea, hay dos cosas que debe cambiar, que es Caballero y Almirón.
Después de ello, creo que Epa. está haciendo bien su trabajo y en algunos cambios debería mejorar, pero creo que va por un camino para ser un técnico importante de cara a las eliminatorias, porque creo que ahora sí estamos arrancando como selección a jugar a una cosa, a algo al menos. Tenemos una idea ya clara por fin y no tanto pensar como mucha gente después de los amistosos de cambiar el técnico y echar todo por la borda nuevamente y eso sería eliminarnos de otro mundial antes de terminar las miniaturas para mí. Yo lo había dicho que hay que ver la Copa América y ver qué pasa, ¿verdad? Porque para mí no es un... O sea, si tenemos la eliminación como terceros, como o sea, la Copa América, y jugamos bien y llegamos bien a ese combo ante Uruguay y Brasil, es aceptable. Si pasamos a cuartos, bienvenido sea, porque yo cuarto le doy como techo a Paraguay en la actualidad. Claro, en el mata-mata puede pasar cualquier cosa y Paraguay puede hasta pasar de ronda así. ¿O qué ustedes opinan de ese No, punto? yo me acordé algo nomás del stream que hicieron la última vez, que prometieron cosas o que iban a prometer cosas y es que Paraguay salía campeón. Al final no sé si dijeron algo de qué iban a hacer si es que Paraguay salía campeón. Ahora está un poco más lejos la posibilidad, pero Yo me igual rapo. Yo Yo me me rapo, me rapo, quedo pelado. yo me Pelado rapo totalmente acá. en cero. Ya lo hice alguna vez, pero sin sentido. Ahora lo hacemos con un gran... Me voy a rapar en cero y voy a subir como perfil hasta Me que me saco crezca toda mi la pelo. barba, todo el cabello, hasta las cejas, todo, Hay boludo. que... quédate con eso, Axel. Sí, yo Hasta me las quedo, sí, cejas. sin No, no, problema. tampoco de las cejas, no, Va a estar la grabado. barba. Arrugó ya ahí. No, Acordate yo que pelarme. ya Almirón va a ser titular, Johnny. A pesar de este Jugate, así que. frío para el olvido, pero voy a aguantarme, ¿qué vio? Si es que gana Paraguay la Copa América, me voy a No, si rapar en Paraguay sale cero. campeón, no aparezco más y me rapo todo, boludo. Sí, sí. ¿Y vos cuál es tu promesa si gana, por ejemplo? ¿Yo? Sí. Ah, ya que estamos, yo me rapo también. Vamos los tres y nos rapamos todos el mismo día. Podemos irnos en primer lugar, ¿no? Y sacar una Sí, foto y sí, subir. sí. Ya está ya. Ya está Y ya. como perfil al menos 2 meses de que estás haciendo como perfil esa pelada. ¿O qué? ¿O Vamos a un ver, vamos a mes? ver. Vamos a ver. Yo al menos No, en Instagram puedo poner. O sea, o en WhatsApp, que es más personal, ¿verdad? No, Eso yo sí. vamos a leer en los comentarios que dice la gente. Y si sale Paraguay campeón, Es ¿qué que van a para salir hacer? campeón con Ernesto yo también Caballero. pongo, yo también pongo. Yo voy a poner en todas mis redes sociales sin problema. Pongo mi foto pelado en las redes sociales. Ahí Dale, ya está. está, ya. Yo eso no Ahora, prometo. ¿Eh? Ahí ya rudo un poco. eh, es una gran promesa porque justo va a ser la época de más frío, así que no sé qué opina la gente. Entonces, es una gran Por promesa. favor. Vamos a ver qué pasa. Que no salga campeón ahora, eh. No, no, da igual que salga igual. No, yo igual, no. Da igual pelarme con tal de Yo verle si No. sale selección así. campeón, serían del 79 para acá, contamos cuántos años, 89, 99, 2009, 2019, y estamos en 24, serían 45 años después ganar una Copa América. La última que ganamos en Argentina en el estadio Verde Starfield. Y Muchísimo tiempo. aparte de eso, zanjaría un poco el debate ese que hay de quién es la cuarta grande de América. Si tenemos tres Copa América, Sí. ¿qué argumento es lo que nos van a sacar más? Y Aunque ahí no, superaríamos a Chile y a Perú, respectivamente. por eso. Es que para mí el debate empezó del 2012 para acá, ponerle. Sí. Porque aparte en ese tiempo Chile ganó sus dos Copas América y nosotros nos fuimos más para abajo, cada vez más para abajo. El tema con Chile, ellos te Ah, dicen ahora que tienen 9 mundiales que jugaron, ¿verdad? Pero no puedes contar el noveno porque un mundial ellos organizaron y Paraguay no organizó un mundial. Paraguay y Chile clasificaron a 8 mundiales, así por clasificatoria, y claramente va a clasificar la anfitriona como el 62, ¿verdad? Pero para mí no tiene que contarlo eso. Pero en cuanto a finales de Copa América, Paraguay tiene más finales que Chile. O sea, antes de ganar la Paraguay Copa tiene América, creo que 8 tuvo finales. 3 4 Después finales por ganó ahí. 2. Sí, la del 53 tenemos
y la 79. Sí, 20, sí, la mayoría de sus finales perdió contra Argentina, eso no quiere decir. Sí, Y la que perdimos contra Bolivia. esa perdimos en el Cuando 63. eso era la Copa América, sí, se hacía como una liguilla, no era Sí. como el formato actual. Sí, sí, sí. Y después la última Entonces, final que cuando tenemos eso, en Argentina. En Argentina, en esa Copa América, Paraguay parecía local. Sí. Siempre llenaba todos los estadios. sí, Siempre llenito, empatado. llenito, no, Así como ahora Colombia es local ahí también, en Estados pero Unidos y la Argentina seguramente así será también porque hay muchos argentinos en Estados Unidos. Para mí ya ahora no sirve nada más hablar de eso, ¿verdad? Pero si clasificábamos al Mundial de 2014, Sí, iba a ser así también. Iba a estar claro, lleno de claro. paraguayos. Sí, sí, sí. Pero Y seguramente será así en lo que 2030. queda, no, 2030 no va a ser así seguro, porque vamos a jugar 2 partidos nomás por acá. O uno. Pero vamos, al menos lo, vamos a lo llenar que ese queda, estadio. Y sí. lo que queda realmente es clasificar a Estados Unidos, Sí. Sí. que es uno de los mundiales un poco más cercanos. ¿Se quieren ir? Yo mi objetivo es irme como creador de Sí, sí contenido. se puede. A mí me gustaría ir también. Tienen que ir preparando su visa, entonces. Y sí, voy a volar el inglés Ojalá, ojalá. para poder rendir ese examen, estudiar la constitución de los USA. No sé si es Y tanto así, ¿eh? a mí me contaron que hay que saber todas sus leyes y constitución por si acaso. Lo que sí, yo sé es que creo que tenés que pedir un año antes ya. Sí, Pero y el próximo año sí o sí voy a tratar de conseguir dinero posible para hacer eso. creo que 1.200.000 se pagan, si no me Mm. equivoco. La entrevista creo que se paga. Una, Una una entrevista, cuestión pues. importante, una cuestión importante va a ser que la selección clasifique, Sí, ¿verdad? Vamos a ¿verdad? ver, pero Sacaste vamos a tu ver. visa y al final tú. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, que calcular hacer Sí, al fin. en junio de 2025. Sí, vamos a hacer. Ya vas a ver cómo está Paraguay. No, y por eso, claro. En este combo, creo que tres combos ahí en este 2024. Y ahí vamos a ver cómo va a estar Paraguay. Si clasifica o no. Y van a estar los combos de 1 de septiembre, después octubre y noviembre. Sí. Este Y año yo ya voy a ver empieza si la me voy segunda ante ronda. Brasil, Leandro. Sí, este No, año. no, tenés que ir. Voy Vos a como ver. creador de contenido y como paraguayo tenés que estar ahí para apoyar a la selección. Yo me voy a ir sea como sea el partido contra Brasil. Quiero hacer, así como hice una vez en el clásico, un Sí. reaccionando al Mm. partido. Tipo un blog. Sí, un blog. Y Vamos. tenemos que ver para irnos también realmente en ese partido. Según vi va a Igual ser en sí, la ¿verdad? nueva olla, en Paraguay-Brasil. Al final, no debe ser en el Defensores. Vamos a mis eliminatorias. No, vi que va a ser en la nueva olla. No, pero sea donde sea, hay que ir sí o sí. Hay que No, apoyar claro, a la selección. claro. Sí, igual, Seguramente no, si se claro. recupera va a estar Neymar y demás. Y Vinicius, Rodrigo y demás. Acá, mira. Acá dice. Pero vamos a ver, o sea, según vi, buscaban tener mayor apoyo contra Brasil. Porque, 10 de bueno, septiembre es poner el que ahora partido ante hacemos una buena Brasil. copa. Sí, en septiembre. Y también vamos a jugar la revancha contra Argentina este año. Hay que tener en cuenta eso. 14 de noviembre. 15 de octubre ante Venezuela Sí, en por ahí. Paraguay. Y se juegan ya las revanchas. Ya empieza Te la voy a segunda decir los ronda. siguientes partidos. Primeramente Uruguay en Montevideo, 5 de septiembre. Partido difícil. 10 de septiembre en Asunción, sea el estadio que sea, versus Brasil. Eh, Después del 10 de octubre en Quito seguramente, ante la selección de Ecuador. Revancha ante Venezuela. En Asunción debemos recuperar esos 3 puntos que perdimos ante Venezuela de visitante. Hace rato no le ganamos a Venezuela de local. Paraguay-Argentina, 14 de noviembre. 19 de noviembre, último partido del Paraguay, 2024 ante 24. Bolivia, Paraguay. seguramente en el Alto. Dijeron que vamos Paraguay. para ahí. Dios mío. Van a jugar en el Alto, ya que está En La Paz. habilitada por la Nuevamente. Conmebol. Cada vez más Sí. alto el tema de la altura sobre el nivel del mar. Yo por lo menos voy No, a intentar ir a todos los partidos que se jueguen acá. Sí,
Yo la verdad no me fui a los anteriores porque no estaba muy confiado y estaba gente también. Pero voy a tratar de irme a estos partidos. Tengo que Claro, así comprarlo para mi aprovechas. remera No, seguramente. yo me fui el partido yo jugué el partido contra Bolivia y fue un partido de bronca porque metimos los goles y nos anulaban. Metíamos y Eh, después nos anulaban otra vez. Y Sí, terminamos ganando 1-0 más. Hoy, por ejemplo, me gustó eso del arbitraje, por fin se implementó, que informan sí. el tema del análisis VAR, o sea, la decisión del árbitro al estadio para saber. Eso debería hacerlo Eso, en todos los estadios. eso ahora recién se implementa o en la Sí, Eurocopa también se estaba haciendo. en la Euro no vi, Porque porque a mí también no me hubo una suena, decisión que se tuvo así del árbitro, porque no hubo una jugada tan polémica como la de Copa América. a mí o No sea, sé, es yo la no vi primera vez que tampoco en la veo. Euro, pero está interesante que se haga ahora en la Copa América. Sí. Y no, no vamos a hablar de la Euro. Vamos a Ya, hablar de la Euro, no tengo ya problema. que nos descargamos todo ya de la Sí. selección, ya nos olvidamos, ya pasa ya la tensión. ¿De quién grabar primero? ¿De las Eh, candidatas o las excepciones? Yo creo que una selección que no sé si se tenía como candidata, pero que está sorprendiendo es España. Sí, Es hasta ahora la única que tiene 9 puntos y aparte está jugando muy buen fútbol. No pude ver el partido de hoy, pero los partidos que vi me sorprendió y bastante. Italia quedó cortísimo ese 1-0 que fue de gol en contra nomás, pero todo lo que vieron el partido saben que si no era por Donnarumma, que es un arquero muy criticado por muchos siempre, sí. por mí también, la verdad, ese partido debe terminar 3-4-0. Y hoy clasificó la selección de Italia en la última jugada, si no se eliminaba. O sea, tenía que esperar el resultado. Sí, sí. Hoy pero Modric se realmente hoy retiró de las competencias Donnarumma tuvo europeas. un muy buen papel hoy. Hoy jugó de También. la gran 7 Donnarumma, realmente. Es Salvó Sí, que, muchísimo. es que tapadón de Donnarumma en el penal a Modric, pero después ataja también, creo que de... ¿Cómo se llama ese jugador de croata? Pero después viene el rebote porque es lento y viene el gol de Modric, el 1-0. Y después en la última, luego de una gran jugada del central, y viene el gol de Zaccagni, el jugador italiano en el minuto 97, a falta de 50 segundos para la finalización del partido, lo que decretó que Modric y compañía sí, ya se termine despidieron su participación, sí. porque no tiene posibilidad de entrar como mejor tercero. Sí, sí, por tener 2 puntos nomás. Sí. Y España, como dijiste, para mí es una candidata ahí que está calladita. Pero creo que el partido de fuego que puede tener puede ser ante la selección alemana, que puede ser en cuartos de final, en caso que avancen los dos. Y ahí vamos a ver para qué está España y también Alemania, porque Alemania Vamos. no es que convence del todo también. Al inicio A sí ver, Yo goleaba, le ¿verdad? di, Pero después no. yo le di la mano a Alemania realmente, pero en el partido contra Suiza dejó muchas dudas. Sí. es que tu número Muchísimas 9 dudas, no ¿no? puede ser Havertz. Para mí, Tiene que ser full club, Fulcrum, obviamente. O sea, él nomás salvó el primer puesto la vez pasada. claro. O si Y Fulcrum no, salvó Suiza ayer. pasaba con Sí, primera, iba a ser sorpresa. Fulcrum es un crack. Pero para sí, mí, Suiza iba a ser sorpresa si pasaba totalmente. Estuvo a un ratito nomás luego de haber quedado en eso. O sea, Pero una selección que para a mí, cualquiera puede complicar, Suiza. para, para mí el mejor jugador de Alemania es Gundogan lejos. Sí, Lejos. claro. Demasiado marca la diferencia. Y está y, también Musiala. Musiala, ellos dos. Sí. y otro país que puede sorprender también es, a ver, Portugal. Yo no sé si Portugal le veo, sorprender, pero que puede fuerte. ser sorpresa. ¿Qué pasó? No que le veo fuerte a Portugal en los partidos Sí, ante a Turquía Portugal se también me destapó. A mí me gustaría verle mañana a ver qué tal. Sí, Porque para mí Turquía no estaba haciendo un mal partido hasta el error grosero del central. O sea, sí, sí, hasta ese sí. momento no estaba haciendo un mal partido y estaba haciendo relativamente parejo. Después de ese gol se fue todo y ahí ya no hubo A, vuelta atrás. a mí, por ejemplo, me también. sorprendió cómo Cristiano le pasó a Bruno Fernández sabiendo que él es un jugador que le gusta hacer gol, ¿verdad? Pero por lo Y que veo superó esa parte del egoísmo, ¿verdad? eso que Bruno no le pasó antes. Sí, por eso, Sin duda. justamente. Pero bien, bien por No hay, Cristiano. yo iba a decir que
Me pareció interesante también lo de Bélgica, en este segundo partido. Más que nada porque en el primer partido se demostraba que era un equipo impreciso que seguía con la misma duda de siempre. Pero en este segundo partido demostró que tiene cosas interesantes. No sé si para pelear, pero para llegar lejos, puede ser. Para llegar lejos podría ser realmente. Que tiene, siempre tiene equipazo, Bélgica. Para mí tiene otra vez equipazo, pero La eterna nunca promesa que nunca se cumple. lo mismo que Inglaterra. Sí. No cambia. Inglaterra creo que el problema es su técnico. Sí, yo le veía bien a Inglaterra antes de la Eurocopa, era mi principal candidata, pero Su me técnico. decepcionó bastante. O sea, que tu primera opción de cambio sea Gallagher y no Palmer, me Sí. parece una vergüenza. O sea, Gallagher parece que no jugó ni un minuto todavía. Palmer. No, o Gallagher sea, sí va a entrar. Palmer todavía no jugó ni un minuto. Todavía no jugó ni un minuto. Una vergüenza, el goleador inglés de la Premier League fue y no juega ni un minuto. Ahí vos ves ya la incapacidad del No jugó ni un técnico. minuto Ni un todavía en minuto estos dos partidos. se fue para atajar los celulares nomás Ni para un ver la minuto, Eurocopa, ni un parece. minuto. Y ahí vos ves la Y mañana capacidad. Yo juega eso le contra dije a mi papá. Eslovenia. No, y no puede ser que Cole Palmer sea suplente en una selección como Inglaterra. Que sea suplente es un poco más entendible, pero que no entre sí me parece una barbaridad. O Y sea, que sea sí, suplente, porque si es suplente de Foden, ponerle así, de Foden, de Saka, de Bellingham, pero yo creo que es Saka en difícil. la selección no ha rendido. No, tampoco. Y por eso es que yo creo que debería ser ya opción de titular ya Palmer. Él es el futuro, el presente y todo lo que vos quieras de la selección inglesa, pero Gareth Southgate, No, desde es que yo que le vi en el Mundial 2018, veo que va a destrozar a esta generación dorada de Inglaterra y no va a ganar absolutamente nada porque es un técnico que juega a la defensiva y no al ataque. según tengo entendido, Axel, él dijo que si no ganaba esta Eurocopa se iba. Espero que se vaya. Y así se va a Eh, ir. Así, No, así porque como Fernando Santos, yo pedí su salida cuando le puso suplente a Cristiano en el Mundial. Esa fue una burrada, realmente. ¿Cómo vio tu máximo goleador de la historia de Portugal y de la historia del fútbol, la de suplente de No es Gonzalo Ramos? solamente eso, o sea, Cristiano es un jugador que te puede dar mucho en cualquier momento, o sea, no Y necesita claro, muchas jugadas como para hacer goles, él es un líder futbolístico. Es como Messi. No obvio, puede poner a Messi obvio. suplente por más que esté lesionado o que venga sin ritmo. No puede poner suplente. O Y sí. sea, no sé qué te puedo decir. Por eso yo veo que está explotando la última parte de la carrera de Cristiano Ronaldo, Roberto Martínez. Eh, ¿O qué para ustedes mí, opinan? para mí Portugal, por lo menos para el Mundial y para esta Eurocopa, tiene un equipazo, o sea, tiene jugadorazos en Sí. todas las líneas. Podemos repasar su 11 y yo creo que la mayoría, en cada puesto hay un top 5 mundial por lo menos, creo yo, desde mi punto de vista por lo menos. Poner a Pepe que ya está en los últimos tramos de su carrera, pero su otro central es Rubén Díaz, uno de los mejores centrales del mundo. Lateral derecho, Joao Cancelo, que tampoco necesita mucha presentación. ¿Qué, qué, Tiene, qué vas a tiene decir? sus dudas legalmente en defensa al menos. Pero eso es porque juega de lateral izquierdo. Sí, Él eso jugando de sí, lateral derecho claramente. nunca, o Él sea, es nunca lateral tuvo derecho, no izquierdo. sí, claro, o sea, cuando llegó recién al yo Barcelona, él ahí no jugaba me de veo. lateral derecho. Y ahí nunca tuvo falencias. Cuando se Nuno Méndez, lesionó por ejemplo, Valle, es muy buen lateral izquierdo. sí, por eso te digo, te iba a hablar de Nuno Méndez también, que es buenísimo. Y después ahí del medio campo, Bruno Fernández, podemos hablar de Bruno Vitinha, Fernández. Vitinha, Leao, podemos Leao, hablar de Diogo Jota, que es suplente, Cristiano Ronaldo, Joao eh, Félix, Joao Félix, varios otros jugadores que ahora no recuerdo, Gonzalo pero tienen Ramos, Paliña, Paliña también, no, Paliña creo que es titular, está Joao Neves también, que creo que Jones, él es el crack que es el joven que la está rompiendo ahora en la Liga Portuguesa. sí. Y otros jugadores que tiene Portugal, ¿verdad? Hay que ver cómo finaliza la fase de grupos. Ahora mismo, por Y tiene ejemplo, 6 los puntos ya. clasificados ¿Sí? Ya son clasificó. estos. Alemania primera, grupo A, Suiza segunda, primera España, Italia segunda, Inglaterra primera, esa falta de los resultados de mañana, pasado y demás, Dinamarca segunda,
Y vamos a ver si Eslovenia o Serbia pasan este grupo. Pero creo que pasa sí o sí acá algún equipo, o sea, una Y selección de mañana acá. juega Inglaterra contra Eslovenia. Sí, se puede dar una Y combinación de vamos a ver. resultados, pero Inglaterra puede clasificar igual como tercero, ¿verdad? En caso de que pierda y haya una catástrofe, pero es imposible que se elimine. Lo de Polonia, lo que yo no entiendo. ¿Cómo Robert Lewandowski, a pesar de que viene lesionado, juega suplente en Polonia? Y supongo que no estaba al 100. Y perdió un partido contra selección de Austria y creo que Francia. Francia. Y Contra Francia. ahí, chao. Sí. Para mí que no está en su Mañana juega grupo. contra Países Bajos. Ah, perdón, Ah, sí, sí. sí. No, y está en el Bueno, grupo de Francia también. bueno, contra Francia es más entendible que pierda Polonia. Obviamente. No, claro. Pero ustedes se dan cuenta que Francia sin Kylian Mbappé no tiene Nada, resolución. no sé, no. O sea, yo le estuve siguiendo los partidos a Eh, Francia, por ejemplo, y... no, mañana juega Francia contra Polonia. Ah, Ah, bueno, entonces. Igual ya está El eliminado primer por eso. partido no, que perdió contra eliminadísimo. Países Bajos, sí. Eh, lo que yo te digo es que desde aquella rotura de tabique de Kylian Mbappé, depende mucho Francia de Mbappé y Para, Colomani, Dembélé, para mí, Axel, Gavi no aprovecha esa oportunidad. para mí, Axel, en el Mucho uno por ego. uno, Inglaterra tiene mejores jugadores que Francia. Sí, Del uno por uno. claro, Pero Francia viene hace no mucho de llegar a una final y ser campeón del mundo gracias a Mbappé, que es lo que le hace claro. falta también, aparte de un buen técnico, a Inglaterra como para destacarse. Sí, sí, Esa es sí, la gran diferencia. concuerdo. Si no fuera por aquel penal que falló Harry Kane en la Copa del Mundo, capaz hablábamos otra cosa. Y sí. Pero bueno, no se puede retroceder el tiempo y demás. Y Inglaterra, última campeona, salió ya, ¿eh? Así que de eso demuestra también un poco el debacle del fútbol europeo, que una de las campeonas ya, ya no está, ¿verdad? ¿Cuál? Italia. No, Italia Italia clasificó. pasó. Croacia Empató, sí. empató sobre la final. Ah, cierto, 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 cierto. Empató en la Igual, última. igual, O sea, igual, igual no va a pasar lejos, porque hoy pésimo partido. Ya, Si pero no eso era ya, por ese eso último, para mí, por ejemplo, Italia no estaba para ganar la no, Eurocopa no, no pasada está. tampoco. Y ganó, o sea, para mí todo puede pasar. Una vez en el mata-mata. En el mata-mata puedo saber qué cosa, la verdad. Si es que Italia te lleva a los penales, capaz con España, más te puede perder, pero después contra las selecciones. Pero Si es para mí contra. el Si equipo de Italia es toca horroroso. Alemania e Italia, va a ganar Italia por el tema histórico, porque es el eterno papá de Alemania e Italia. Buscando más en internet, muchas definiciones de Euro como también de Copa del Mundo. Italia tiene una supremacía por Sí, Alemania. Alemania es local ahora. Eso sí, no, claro. Alemania también ganó una Euro siendo local. En el Ah, 96, no. En el siendo local 76 ya fue. no. Para ¿Eh? mí que sí ya no. Ya no para mí que. Voy Siendo a local. mirar acá un ratito. yo sé que Mundial sí, creo. Mundial sí, del 74. Sí. Espera Es que que te todavía no digo. tiene, es que todavía no tiene euro de Inglaterra. Vamos a ver si Inglaterra. es que Sí, no sí, rompe sí. ese Inglaterra maleficio. solamente tiene la Copa del Mundial. Mundo del 66 y solo eso. Eurocopa historial Dinamarca y todo tiene una euro. del 92. Países Bajos también. Sí, 88. Y República Checa también. En el 76. Sí. Dios mío. Eh, Inglaterra, con los equipazos que tuvo Inglaterra, o sea, en la época de los y dos justa. mil Sí, decimos. Sí. imagínense el equipo que tenía. Él tenía Lampard, Gerrard, Ferdinand, creo que Ashley Cole, era también, Ashley Cole era inglés también, ¿verdad? Sí, Ashley Cole. En todos los puestos tenía jugadorazos, arriba le tenía Wayne Rooney, Peter Crouch, Owen, Beckham. Beckham. Beckman, igual nunca hicieron nada. Y ese es el eterno problema de Inglaterra. Pudo haber ganado su segundo título a nivel de selecciones mayores, en este caso,
en el 2021, que fue la Euro 2020, por el tema de pandemia se hizo 2021, y periodo de penales ante Italia. Eh, Esa Euro realmente fue increíble. sí. Sí. Yo quería comentarle nomás algo. Una vez leí en un libro que no me acuerdo si era Lampard, Gerrard o Ferdinand, que dijo que ellos creo que jugaban juntos, antes no recuerdo, creo que en el West Ham, en un equipo jugaban juntos que eran juveniles. Terry y Y Lampard. no sé si eran ellos, o sea, para mí que eran los tres de los diferentes equipos, que cada uno después se fue por su lado, que eran Lampard, Gerrard y Ferdinand, Ah, creo que eso no eran sé. esos tres. Y dice que ellos tenían muy buena relación cuando jugaban juntos, después cada uno se fue por su lado y como que tenían una diferencia por eso, porque cada uno se fue por su lado. Y Sí. por eso había tipo ese malestar en la selección cuando se encontraban. Por acá tengo el libro, voy a mirar un poco después y les cuento cómo era la historia, pero que leí muy interesante. Estuve leyendo ahora el tema histórico de la Euro, y en el 88 se hizo en Alemania Federal. La final fue entre Países Bajos y la Unión Soviética. Y el resultado fue 2-0 para la selección de Países Bajos. Y Alemania fue eliminada en semifinales, al igual que Italia. Y te puedo contar algo. En el 72, 76 y 80, Alemania llegó a finales. En el 72 ganó en Bélgica a Unión Soviética 3-0. En- Esa, ese Países Bajos que ganó la Eurocopa era la de Cruyff, ¿verdad? no, ¿No? era la de Ruud Gullit, Van Basten, Rijkaard, Koeman. Creo que estaba ya Van der Sar, si es que estoy bien. Van der Los Sar, hermanos de Boer. no, Van der Sar no iba a estar ni loco. ¿Verdad? En el 88. Ah, perdón. Ahí ese sí fallé. Pero lo que sí que estaba Ruud Gullit, Van Basten, Espera, Rijkaard, qué Koeman. año fue que hicieron? ¿De cuál? Para El mí que título. Cruyff ganó la Eurocopa. 88. Lo que sí, Alemania ganó el 72, ganó el Mundial el 74, y después pierde en el 76 contra Checoslovaquia en penales, y en el 80 pierde la final ante, o sea, gana la final en realidad ante Bélgica 2-1, y esas fueron las tres finales consecutivas de Alemania en una Euro. O sea, Alemania es la única selección que ha llegado a tres finales consecutivas de la máxima competencia a nivel de selecciones de Europa. Estaba viendo también que Paraguay es una de las selecciones que llegó a 3 finales consecutivamente en Copa América. Sí, Perdió 2 y ganó 1. creo que fue en el 49, 51 Y y 53. Y 53. 53 Sí. ganó. Sí. En el 49 creo que perdemos ante Brasil en el puntaje acumulado, y nos vengamos en el 53 cuando creo que eliminamos en un partido antes. O creo que en el partido final en el que se define el partido, o sea, el torneo, porque antes era por puntos, y le superamos a Brasil así. Para decirlo más, en el 72 ganó Alemania su primera Euro. Sí, sí. Y creo que ya estaba Johan Cruyff ahí. Ah, no, pero ¿cómo es? Mauri dijo por Países Bajos. Ah, por Sí, Países pero Bajos. y sí, pero por Países Bajos lo dice. No, pero Por la Eurocopa de Países No, Bajos. Alemania. Yo te dije Alemania, no, no, Ah, pero claro, claro, ya claro. jugó No, esa Euro, Mateo. sí, no, sí, ya, sí, ya. no, claro. ¿Y ustedes sabían que Cruyff no se quiso ir al Mundial de 78 por las cuestiones políticas que después, que era en Argentina y que Países Que lo Bajos querían llegó a la matar. final? Sí, Llegó a la Que lo final. querían matar, yo, sí. yo creo que iba a ganar esa final del mundo Países Bajos si estaba Johan Y Cruyff. No vamos todavía a no se verlo sabe, nunca, pero creo pero que podría ganar. y sí. Porque Cruyff En era la- en la- el líder de aquella selección. Creo que vi hace poco un material que decía que se lo secuestró a, a sus padres y después lo liberaron de vuelta eh, Cosa que a nunca los vamos a 100. ver. Y Sí, sí, creo que era que tuvo un secuestro de sus familiares como el 89. y Y sí, después se los liberó
y se lo tuvo una amenaza desde Argentina, que no vaya al Mundial. Es que los títulos de Argentina del mundo tienen muchas cuestiones polémicas. El tema político 2078, la mano de Dios del 86 y los penales Ah, del Qatar 2022. O sea, algunos, por ejemplo, son penales. O sea, hay cuestiones polémicas. Poder, poder dudar de repente. O sea, claro, yo digo que Para Argentina ti, salió bien campeón, ¿verdad? Pero o- de para ti es que o- menos alguna polémico polémica hubo, 2022, algunos no sé. penales hubieron polémicas. 2022 fue el menos polémico también para mí, pero decime futbolísticamente quién fue la mejor selección No, y de... políticamente fue Argentina. Si ganaba Francia en la final es solo por Kylian Mbappé. Y sí. Hay Y que es lo decir que la dijimos verdad. antes, que Francia muchas veces Mbappé y 10 troncos. Sí. Tampoco tanto así era, pero No, 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 pero tampoco así, tampoco te dio pases. nomás. Tenía Mbappé en buen el, equipo, tiene buena... Mbappé en el Mundial 2022 fue el que carrileó a Francia. Sí, sí, Él fue el líder. No, y creo sí, que ya le dieron el la cinta de partido capitán, ¿no? contra Ahora. Inglaterra Sí, él es capitán ahora. Ah, vale, loco. y después también el partido contra Argentina, ni qué decir, ¿verdad? Sí, sí. Sin Es que, sentido es como en 10 que, minutos, o sea, en 2 minutos termina empatando el partido en aquella bueno, final. es que Después de 80 minutos Mbappé, de dominio por un argentino. no hay forma de no respetarle a Mbappé a esta altura, y eso que tiene 25 años recién, y para Sí, mí ya es una leyenda prácticamente del fútbol, por lo menos de los mundiales. Ahora hay que ver qué pasa con él en el Real Madrid para que pueda continuar con su legado esta vez en clubes, ¿verdad? Pero yo no creo que le vaya mal en el Madrid. exacto. Volviendo a los candidatos, Bélgica creo que como siempre va a pechear en algún momento. Sí, sí, Sabémoslo de espero. eso. Países No, Bélgica Bajos creo que hasta cuarto llega. no tiene lo que se necesita para ser campeón de la Euro. Para Y mí no. no. Sí, Es que la generación dorada de Bélgica está vieja. De Bruyne ya está pasando ya, por sus años de debacle. Lukaku ya no es el mismo de aquel pero 2018. para mí la clave está en Jeremy Doku, También que es Doku, un sí. crack. Y el otro también, Openda, Y está también el del Girona, Luque Baggio, Luke Bacchio. que es un crack. Pero no puede tener, sí, no tener defensores como No Vertonghen, tenés un nunca, abuelo, por entonces, ejemplo. Ahí, por ¿cuánto? ejemplo, no hay recambio. ¿Y qué opinan del tema del arco? Porque se dice que Courtois no se fue convocado porque no estaba todavía en buenas condiciones, pero según yo leí, era también porque se le dio, después de que se retiró Hazard, se le dio la cinta de capitán a De Bruyne y no a él, y eso como que les molestó, como se sabe que El hay karma, tipo, Sí. sí, el sí, y por karma, eso no se fue más. Y el puede karma, eso no ser. se le da a tu compañero, o sea. Ay, No, ay, pero ay. realmente para mí es mentiroso. Si bien que atajó la final de la Champions. Que está lesionado, o sea que por eso no se puede decir, que es mentira. Y sí, o sea, atajó en la final de la Champions ni nada más ni nada menos, ¿verdad? O Sí. sea, Para Y mí lo es un hizo bien, invento. lo hizo bien encima. Sí. y Yo claro, la verdad no le da no, ni un peso para que ataje así luego una lesión. Y, y lo que igual, pasa es yo que digo que Alemania está para salir campeón. puede ser, Tiren puede ser. sus, Vamos a ir tres candidatos. Yo voy a decir de nuevo. Primero Johnny, ya que él mencionó eso. Dale, Johnny, pero voy a bueno, pensar. Alemania, después puede ser... No se quiere jugar. Jugate, da, que es lo que No, decís, Jugate. realmente hay muy decís buenos equipos Suiza. y tres son muy poco buenos. Alemania, Francia, después Inglaterra. Ahí está. Mauri. Sí, pues yo estoy pensando todavía, decí Bueno, igual, ya decir yo. estoy pensando todavía. Para mí es candidata una, o sea, la primera, Francia, si se recupera Mbappé y puede jugar el mata-mata, si es que no está Mbappé, la segunda va a ser Francia y la primera Alemania. Y en tercer lugar le pongo a Portugal porque le ¡Epa! veo mejorando cada Ahí sí que oportunidad arriesgaste. y creo que en la fase de mata-mata puede ser importante Cristiano Ronaldo, entonces podría ser, pero hay que ver. Pero yo le pongo a Portugal ahí en tercer lugar. ¿Qué? ¿Cuál dijiste ese? ¿Cuál dijiste?
Alemania, Francia y Portugal. A Inglaterra por pecheadora no le pongo ahí porque tiene un técnico mediocre. Ok, Por eso. y Mauri, No. a ver. Yo, de primer lugar, creo que pongo a la selección que está demostrando más en esta Eurocopa, que no se necesita tantos nombres como para jugar bien. En España. Primero, Mm. España, de la mano del próximo Golden Boy, Lamine Yamal. No le han dado otra vez a Bellingham, ¿verdad? No, después, ¿qué? ¿A No, quién después era que no viene, le dieron? A Musiala era que le robaron. ¿quién? No, una vez pues Musiala era que era la figura y no le Ah, dieron a ya, él. ya, ya, ya. Ah, sí, se tenía que Eh, darle, pero no le dieron. Después, segundo, voy a decir que, porque ya dije y me voy a mantener, pero son unos desastres y si es que no juega Palmer nunca, no creo que cambie mucho. Inglaterra. Y tercero, Francia. Si está Mbappé, es imposible no ponerle por lo menos en un top 3. España, Saludo al Inglaterra, amigo Giovanni que está viendo en directo. decirle que tire Y su... decir tu candidato de la Euro y la Copa América si te animas también. Yo de Copa América. Candidato a la Copa América, epa, Uf, eso, Vamos a decir eso Copa América torneo. ahora, ya que estamos. Paraguay. bueno. Era- Yo te digo así, Vamos, si vamos a empezar por Colombia, determinado, vamos a decir bien entonces. Uruguay, o sea, Argentina y Uruguay. Colombia ¿Quién, primero. quién, quién, quién? Colombia, Primero Colombia, Colombia. Argentina, Uruguay. ¿Sin terminar o igual? Nada, pero si digo Colombia, Colombia que apenas que terminó haciéndonos ahora nosotros. Ah, bueno, se puede terminar Sí, No entonces. estoy claro. terminando, Leandro, yo, No. yo pienso eso. Y no voy a mufar la boca a Paraguay, así que Bueno, mi candidato uno es Uruguay, sí, Uruguay Argentina y está Paraguay. fuerte. ¿Cómo? ¿Uruguay? Uruguay, ¿Qué? Argentina ¿Cuál y fue el Paraguay. tercero? No. Uruguay, Colombia y Paraguay, ¿verdad? No, Uruguay, Argentina Ah, y Paraguay. Uruguay, Argentina y Paraguay. Yo voy a decir Uruguay, que fue el que dije antes de empezar lo de la Copa América, que creo que le veo muy fuerte. Segundo, Argentina, obviamente que no se le puede dejar de lado, o sea, ganó todo, viene jugando. Bueno, realmente a mí me parece que algo que le puede llegar a jugar en contra a Argentina es que los amistosos que venía jugando era de muy bajo nivel. Creo que el Dibu luego dijo eso. sí. Que estaban jugando contra rivales que o sea, partidos que no eran tan competitivos, porque viendo los equipos contra los que jugó Argentina después de ganar la Copa del Mundo, ninguno entra en un top 50 de selecciones por ranking FIFA, creo. Segundo, Argentina, que igual tiene un equipazo y juega muy bien. Y tercero, para arriesgar un poco, voy a decir Estados Unidos. Espero que no, pero voy a decir, vamos a arriesgarnos. Y bueno, Mbappé, le gustos raros. No, y vamos a arriesgarnos un poquito. Son locales, ojalá que no. O sea, yo lo último que quiero es que una selección de CONCACAF gane la Copa América. No, eso de, también. O sea, Eso, y, una selección de CONCACAF. y No antes, digo que no antes de se terminar el pueda, directo, pero tenemos que no decir algo. ¿Pasa o no Paraguay a los cuartos? pasa. Para mí pasa segundo. Yo había dicho primero, pero vos te remediabas por eso. Pero para mí segundo pasa. Y se elimina a Brasil. no, para mí también pasa de segundo. ¿Y contra quién jugamos así? ¿Contra quién creen que nos Uruguay. enfrentaríamos? Uruguay. Y si O es decir contra Estados Unidos. Para mí es Estados Uruguay. Unidos, Estados Unidos. Para mí mejor si es Estados Unidos. O sea, no, Mejor. y sí, yo creo que pasa como primero de ese grupo de Estados Unidos. Primero Estados Unidos y segundo Uruguay. Pues para mí están demasiado ya los uruguayos Sí. agrandados. Me gustaría que por lo menos eso, que en cierto sentido está bien que estén agrandados porque vienen jugando bien, vienen de ganarle a Brasil y Argentina, pero tipo para que se bajen un poquitito. Vos decís que puede pasar lo que pasó en los o sea, en el Juegos Preolímpicos. O sea, en el Preolímpico. Que le bajemos de su pedestal ahí arriba al uruguayo y después le ganemos un 1-0 pero a mí. O sea, en realidad esa vez fue 4-3 para eso, contra Uruguay. 4-3 ganamos. 4-3, ¿Por qué no? Esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Claro, y de mata-mata Paraguay y Uruguay se sacan sangre. Sí. Pero yo digo que pasamos, pero depende No, mucho del siempre los resultado de partidos entre hoy Uruguay y y Paraguay ante son Brasil. duros.
siempre los partidos entre Paraguay y Uruguay son duros, así muy peleados, muy trabados. Yo creo que puede ser. Y Pero podría ser una primero, revancha personal de Paraguay lo del 2011. Después de eso no se enfrentaban más por Copa América. ojalá, Ah, no, ojalá, sí se pero enfrentaron en yo 2015, fue de empate. también. Pero Y ahora la para, selección de Uruguay juega muy bien. No, y para claro. la Copa América 2021 también empatamos 1-1. Cierto, cierto, cierto. Había olvidado esa parte. Entonces, sí, entonces vamos a ver, ¿verdad? Pero paso a paso. Yo quiero que le ganemos a Brasil. Claro. Cierto, a ver si vamos a tener una video reacción este viernes, ¿verdad? Este viernes, anunciarlo para decir acá con bombo y Sí, vamos a platillo. hacer video reacción. Vamos a grabar o quería hacer en vivo. En Ah, en vivo, y para que vivo. toda la gente se pueda Estamos aprender. diciendo con Mauri para grabar porque es que va a decir algo racista. Si es No, racista, claro que pues no. que. No, no, Vamos no, claro a que no. hacer. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Pero igual no está mal grabar, depende de No, vos. no, yo digo Ah, en en vivo vivo, podemos hacer, no, ¿verdad? Pero no sé. Yo no tengo problema. Vamos no, vamos a hacer a, en No hay vivo. problema. ¿De qué vamos a pasa? probar para que salga en vivo. Vamos a grabar también. Si es que de repente cae el internet así para grabar, tenemos el celular y de En ahí tu subimos caso, el contenido después, ¿verdad? en tu caso, Ya, Axel. ella, sin problema. Y yo no tengo problema en caso, voy a decir, mago. O sea, yo no tengo problema. Pero todo tiene que tener su remera de la selección, entonces. Sí, sí, voy a buscar mi remera. No, Tienes que conseguir vos. Ese que tenés ahí atrás, tenés que ponerte aunque no te entre. Que no, no siempre me te pongo a veces, me pongo, voy a ver para tener otra hora. sí o sí. Oye, Yo voy a mirar dónde está, no sé dónde está mi remera de selección, Hay Andrés. que apoyar a la selección. No, claro, No, así. claro. Yo la antes por caballero no me ponía, la verdad. vamos a ver Nada que si cabalero. el festival de Mufa anula la Mufa grande Y y eso, o ganamos. sea, qué Sí. malo que ya perdimos ya. Y no Bueno, teníamos puesta la entonces remera en ustedes. vivo vamos a hacer la reacción del viernes. No se lo pierdan. El partido a las 9. Eso podemos hacer previa 20 y Vamos a hacer la 50. previa desde las 8 ya por ahí. E Vamos a estar por igual, ahí. no tengo problema. Vamos a hablar, o sea, hablamos de la formación, nos quejamos de que juega Ernesto Caballero, todo eso. Sí, sin No, problema. de que Ernesto. Ay, Ernesto, si salió a declarar eso hoy no quiero. Bueno, no quiero ni imaginar. Ernesto Godio. Nah. Ernesto God. Yo tengo que admitir que eh, en parte de la temporada, creo que la temporada pasada que le vi jugar no lo hizo mal, o sea, me pareció que rindió bien en Libertad, pero más de eso hasta ahí, o sea, igual no es un jugador que tenga que ir a la selección. Eso sí. Bueno, creo que Pero es bueno, hora de cerrar entonces. el directo. Creo que pueden ir diciendo una última frase y cerramos ya esta transmisión que, según estoy grabando, duró 2 horas. Se cortó una parte, pero volví a alzar. Entonces, una frase, no sé si motivadora para la selección o el pálpito para el partido ante Brasil. Si quieren dar al final, es su momento. Y bueno, decimos Mauri, después voy cerrando yo. Yo lo único que creo es que los que dudan de Enciso son todos unos pelotudos. Eso no voy a decir. Que hay que apoyar siempre y que aguante la selección. Será, aunque hasta en 2014-2018 siempre apoyé a la selección por más que perdamos todos los partidos, siempre voy a Hace, plagiarme, voy a quejarme, pero siempre voy a estar ahí para apoyar a la selección. hace Así, más de Sea 10 como años que diga. venimos bancando esto, ¿verdad? Y mira, Realmente acá seguimos. acá seguimos, en aquella oportunidad quedamos últimos, perdimos muchos partidos y venimos arrastrando muchas cosas. Venimos arrastrando mucha mala onda con el tema de la selección. Antes yo recuerdo que jugaba la selección y la gente ya estaba con su camiseta por las calles. Hoy en día ya no ve eso, ya Ahora se hacen se memes, perdió esa mística. se dice, wow, mira, él todavía confía en la selección y todo eso. ¿Qué Sí, va a confiar en la eso selección? Eso mismo. te dicen. Y yo realmente con lo poco que vi hoy en cierto tramo del segundo tiempo, yo realmente voy a volver a creer en la selección otra vez. Con lo que vi hoy, ¿verdad? De cara a contra Brasil. Y esperemos que sea algo positivo. Para decir también ahora 78 minutos y Brasil está empatando todavía 0-0. Epa, cierto, me olvidé de eso. Eh, entonces,
Vamos todavía a la selección y vamos a seguir apoyando a los que se merezcan y los que se ganen esa camiseta y ese número y estar defendiendo los colores de nuestro país, ¿verdad? Yo para no mufar no voy a decir ningún resultado, pero quiero que gane. Y Siempre creo eso. que puede ganar. Si es que hoy sale empate Brasil, Paraguay creo que gana ante Brasil el viernes. Un viernes a las 9 de la noche, una nochecita fresca seguramente porque baja la temperatura un montón. Es que, a ver, Axel, yo sé que ya quería cerrar, pero Sí, si hoy, por ejemplo, empata Brasil con Costa Rica, nosotros empatamos contra Brasil, nosotros igual podríamos clasificar ganándole a Costa Rica y esperando que pierda o empate contra Colombia el último partido también Brasil, ¿verdad? sí. Así mismo, Ujú. así mismo. Y Ah, bueno, eso, Colombia va a querer eliminarle claramente a Brasil, porque obvio. cualquiera no va a querer que pase Igual Brasil se si está en tus van a manos tener que jugar. eliminarle. Y van a tener que jugar sí o sí. Empatándole y todo, y nosotros ganándole, podemos dejarle afuera a Brasil. Sí, sí. Y es una cuestión que se puede dar. Hay que ver qué pasa en los últimos minutos. Espero que no pase nada raro en el bar, porque algunas veces con Brasil pasan cosas raras. Y espero que no pase nada raro. Y esperemos, si ganamos ante Brasil, dependemos nosotros mismos. No importa que este resultado termine así o gane Brasil. O quién sabe, me llega un gol de la galera de Costa Rica hoy y termine perdiendo Brasil. No, yo creo que seguimos dependiendo de nosotros, sea como sea, porque con 6 puntos clasificamos. Claro, claro. Por eso. Porque Es el rival difícil, que era ¿no? Colombia creo que va a pasar mínimamente con 6 puntos. Sí, Y no, ya, si te descuidas, vas a ir con 9 y todo, ¿eh? O sea que yo no creo que le regale nada a Brasil tampoco. No sé si le va a ganar, pero no creo que le regale nada tampoco. O sea, yo creo que como mínimo un empate va a salir, ¿no? Hace rato, olvidé decir, hace rato estaban leyendo comentarios brasileros y ellos veían más posible ganar a Colombia que a Paraguay. O sea, la mayoría de brasileños estaba Eso diciendo que iba a siempre. salir empate. ¿en serio? Mira un poco, que ahora estoy mirando los cambios y salió, o sea, entró Savinho y salió Rafinha y entró Endrick por Vinicius. Vinicius sale a los 70 minutos. ¿Será que porque no estaba haciendo nada? Igual me sorprende, yo a Vinicius le dejaría todo el partido. ¿Será que no? Porque acá no me sale que esté lesionado tampoco ni nada. No escuché nada de eso. Veamos Qué un raro. poco Vinicius. Pero te voy a decir las estadísticas. 15 remates, pero solo 2 al arco para Brasil. Posesión 72%, 585 pases, 90% de precisión de los pases, 10 faltas y eso. De parte de Costa Rica, 2 remates, 0 al arco, 28% de posesión, 229 pases, Está, 77% de precisión de los pases, 10 faltas y 2 amarillas. Eso es lo está que, dominando Brasil, pero no está haciendo daño. sí, o sea, no acierta al arco Ujú. también. Eso también es importante en el fútbol. Ah, Puedes acá dominar, pero si es que no acertar el arco no te sirve. estoy mirando en Twitter que, o sea, puse Vinicius para ver qué decía la gente sobre su partido y había de todo. O sea, había uno que decía Vinicius y no lo había comprado al Real Madrid y estaba haciendo hamburguesa en el McDonald's. No sé yo si es tanto así, ¿verdad? Pero lo que sí que parece que no No, fue un buen tampoco. partido. O sea, no fue un buen partido de Vinicius, parece. Mira, trampola ante las tendencias, anda. Vinicio haciendo mierda a toda la defensa en Europa. Y sí, y Los más que ustedes, jugaban en Guanatasqueta hace un año con las percepciones de realidad alteradas y es... ustedes creen, porque antes de que empiece la Copa América y la Eurocopa, el Balón de Oro estaba tipo asegurado para Vinicius. Sí. ¿Qué pasa si Brasil seguimos y ojalá, ¿verdad? Ojalá que termine así, se queda fuera en fase de grupos y con Vinicius dando pena? ¿Ustedes creen que Eh, apeligra su Balón de Oro? si gana Francia o Alemania, podría cambiar el Balón de Oro. O si hace una ¿Y gran Inglaterra? Eurocopa Portugal No, y Argentina con Messi. O sea, nada tampoco. Messi Eso No, sería yo podría creo que si cambiar. Messi gana, para mí, ganó si gana Inglaterra Alemania podría pasar a Florian Wirtz, pero o Toni no Kroos. sé. Tony Cross, sí. Pero de esa Copa América de Messi tampoco, Axel, o sea, no creo que le No, no creo, no creo. Aparte en el... va a dar un O balón. no sé. No, ojalá. Espero que no. Yo espero que no. Para mí,
Ya yo, pasó ya, por eso no no, me sorprendería. no. Los que me conocen saben que soy muy, muy mesista y para mí el Balón de Oro anterior era para Haaland. Claro. Porque para mí más que nada había que hacer tipo ya un paso a la siguiente generación, o sea. Pero también entiendo que son entrenadores, jugadores, eso es lo que votan para el tema del Balón de Oro y obviamente le van a votar a Messi si todo el mundo le respeta más a Messi, o sea. Por ese lado entiendo y Claro, no, y por el tema del mundial también. O sea, podría ser otra vez en este caso con Cristiano Ronaldo o Messi o Toni Kroos también que se vote de esa manera por quiénes son. Pero vos dijiste ahí Portugal, dijiste Alemania, dijiste Francia, Axel, pero dejaste de lado Inglaterra con Bellingham Sí, pero por el también. técnico que tiene No, pero Inglaterra es que se queda afuera, no por estamos Bellingham. suponiendo nomás, o sea, dijiste Portugal también. O sea, son suposiciones nomás. no, yo creo que va a No, peligrar claro, realmente el Balón de Oro para Vinicius. Si se queda fuera Brasil y es de selección, peligra bastante. sí. Y si Mbappé Ojalá. gana la Euro, si vuelve, hace una eliminatoria de escándalo y es el goleador de la Euro, es la figura, y No es la creo que figura de sea la más final, goleador. capaz cambia. Sí, bueno, queda mucho todavía, pero lo veo difícil. El Lo veo tema es difícil. que el Balón de Oro y también otros galardones se dan de ser en agosto. O sea, en este año se dio ya. No. Ah, no, No, este todavía no. No, año en agosto suele darse. después de esto va a ser, después que termine Cierto, todo esto. cierto. Pero creo que puede tener incidencia del Balón de Oro lo que pasa en la Copa América. No tanto. En la Eurocopa capaz. Y sí, es que para mí sí puede tener incidencia el tema de Brasil, de que le vaya Sí, mal. Si Brasil hace una Copa América relativamente decente, creo que está más que asegurado para Vinicius. Por lo que hizo, fue el más determinante de la temporada en un Real Madrid que no hacía, o sea, que le costaba mucho contra el Bayern. Él fue el que más intentó siempre y ni que hablar de la final, ¿verdad? Por eso, pero como con la selección no le va muy bien, ya veremos. A mí sí que me dolería un poco que Vinicius gane un Balón de Oro y que Neymar nunca haya ganado. Sí que me dolería. Sí. 87 minutos 0-0. Ya falta poquito. No- no- Vamos a ver. ¿Nos quedamos a esperar que termine el partido o terminamos ya? Y ahora ya me quedé con las ganas, ya que queda poquito. podemos quedarnos hasta las 11 hasta que termine el partido y ahí analizamos la última parte. Ay, Ya sea un final, depende de ustedes. No, vamos a quedarnos hasta que termine el partido, por lo sí, menos sí, vamos a eso, reaccionar. Dale, sí, dale, sí, dale. para saber. Yo tengo Tiren fútbol libre nomás, acá. tiren nomás, sí, yo estoy en eso, tiren nomás temas mientras para hablar. Y con respecto al fútbol paraguayo, ¿cómo le ven a los grandes? Porque Libertad salió campeón ya. Creo que en ese Mal mundial. torneo. Yo de eso no quiero hablar, Ah, bueno, bueno, perdón, perdón. del Vamos a fútbol cambiar a otra paraguayo. cosa Hablen ustedes entonces. si quieren, pero yo me voy a abstener a hablar del fútbol paraguayo. Entonces, para ustedes lo de inicio en esta Champions al menos, ¿puede ser algo parecido a lo que hizo Benzema No, en la jamás, edición 2021-22? jamás. Ni cerca. O sea, para mí la actuación de Benzema entra en un top 3 histórico por ahí o sea, ponerle que debe estar entre ponerle Cristiano, Messi y después está Benzema en actuaciones individuales de la Champions, Sí. desde mi punto de vista. Porque que haya hecho esa remontada y esos goles en los partidos importantes en un Madrid que no jugaba nada. O sea, para mí eso es muy difícil de superar. Y es increíble cómo este Real Madrid al menos llegó al título luego de haberse colgado del travesaño 120 minutos ante el City. O sea, es su forma de jugar el contragolpe y logró el título, ¿verdad? Con mística y demás. Pero creo que nadie veía venir eso. A ver, para mí el City es más equipo o era más equipo que el Madrid. Después que los otros sí es entendible, que le gana al Bayern, que le gana al Dortmund, sí entiendo, Sí. pero lo del City sí fue sorpresa, porque como decir que se colgaron del travesaño,
pero por lo que yo vi en la temporada, creo que perdieron 2 partidos nomás, y los 2 contra el Atlético de Madrid. Siempre fue un muy buen equipo. O sea, al principio creo que le costó un poco en la liga y siempre estuvo Bellingham para salvar las cosas. O sea, siempre había un gol de él que salvaba en casi todos los partidos y así fue sumando puntos. Por eso, o sea, no empezó bien, por eso el Girona era el puntero en más de la mitad de la temporada, Contra el Barça mismo, ¿verdad? Los Y hay goles que de tener Barça. en cuenta que los 2 partidos. ese Real Madrid tenía muchas bajas. Se lesionó Alaba, Militao, llegó a estar lesionado Mendy, creo que estaba Carvajal. Pero Carvajal, Y ¿cuándo no se lesiona? no, claro, claro. Pero te digo más que tuvo de repente muchos partidos en donde Camavinga era lateral izquierdo, Pero lateral derecho jugó Camavinga, Lucas Vázquez. si no me equivoco, Camavinga fue campeón de Champions como lateral izquierdo. No, pero te digo, en esta ocasión fue por el tema de que no tenía Real Madrid un recambio, porque Miguel Gutiérrez, que jugó el Real Madrid, estaba a préstamo en el Girona A ver, y el lateral entonces, izquierdo del Madrid, o sea, si no es Mendy, era el otro. ¿Cómo es que se llama? El español. ¿quién? No me acuerdo ahora. Odriozola. No, no es tampoco Brahim Díaz, obviamente. Espera que voy a buscar. No me acuerdo. Tiene otro lateral izquierdo, no era Camavinga. Voy a buscar un poco. Tiene otro, no recuerdo el mal nombre, un español es. Real Madrid Club de Fútbol. Jugadores. Y vamos a ver. Espera que te digo. Alaba lo que es otro. Fran García. Fran Fran García es García, el sí. lateral izquierdo. Él fue el lateral izquierdo cuando no estuvo Mendy y tampoco es mal jugador. Llegó a jugar de central también Tchouaméni, el Tiene. francés. Sí, pero eso fue cuando se quedaron sin centrales No, y por completamente. eso, claro. Por eso yo destaco lo hecho por Carlo Ancelotti, cómo trabajó ese equipo durante esa primera parte de la temporada. Fue increíble. Porque ese Real Madrid apenas la nueva Pero Leipzig. lo de Tchouaméni fue hace poco nomás, o sea, fue al final de la temporada, no fue al principio. Sí, sí, sí. Te digo nomás que no sé cómo hizo para manejar tanto el equipo. Hizo gran cosa, ¿verdad? Y, Increíble cómo maneja el vestuario y cómo maneja y, las tácticas de Ancelotti. y por algo tienen tantas Champions, por algo ganó, o sea, ganó todo donde se fue. Y sí. Ganó ligas en todos los países que estuvo. Aparte tenía un equipazo, o sea, que le ayudaba mucho también. O sea, ponerle que tuvo muchas bajas, pero en la mayoría de los puestos siempre tenía gente para cubrir y gente de buena calidad. O sea, la Díaz, por ejemplo, es un jugadorazo y casi nunca jugaba. Y Esto va a ser histórico si termina así, será. sí, la verdad que sí, ya falta poco encima. ¿Por qué no querés hablar del Real Madrid, Johnny? Quiere No, hablar del no quiero Barcelona, de hablar. la chavineta que hablar. Bueno, vamos a hablar del Barcelona entonces. ¿Qué El quieres? Barcelona, hay que ver qué pasa ahora en la actualidad. ¿Qué, qué opinan hoy leí que dicen que el jugador que se fue en el bolsillo de Gustavo Velázquez hoy está para el Barcelona. ¿Tú Hoy día. dirías? Sí. ¿En serio? Hoy vi, no sé. ¿Pero Que por qué sí, vos si es que en está para Liverpool salir el juega, Liverpool. aunque él era más jugador de club, vamos a ver si es que de técnico que viene va a tenerlo en cuenta? No sé, así leí. Yo creo que es un poco de humo también, la verdad, porque no es un jugador de clase mundial Luis Díaz. Lo veo difícil más que nada por el fair play financiero. Sí, eso sí es cierto. Aparte, está también otro que sí me gustaría, Nico Williams, que en esta Eurocopa está demostrando que se entiende muy bien con Lamine Yamal y aparte tiene 21 años, puede ser muy importante para el Barcelona. Aunque realmente siempre la esencia del Barcelona no fue tanto fichar, sino que apostar por su masía, siempre. Sí. Por eso hay que ver qué pasa. La tiene muy difícil el Barcelona esta temporada. Es que el Madrid ya era un equipazo y ahora con Mbappé otra vez. ¿Será que va a poder competir nuevamente Barcelona no de mucho tiempo o será decepcionando? Para, Otra decepción, veo. para Es mí que estaba para más esta temporada. O sea, el error la garrafal pecheó.
de Araujo fue lo que Sí. lo sentenció. O sea, para mí estaba no sé si una final, Semi, pero sí. Semi, yo creo que en semi le eliminaba a Borussia. decí que le ganaba al Borussia. Yo creo que sí, yo creo que sí. Le hizo muy bien la llegada de Gundogan al Barça, aparte de la explosión de Lamine Yamal, Rafinha, que en Champions por lo menos apareció cuando tenía que aparecer, aparte Pau Cubarsí, que tuvo muy buenos partidos contra Mbappé, por más que haya hecho 2 goles, cuando tuvo le cubrió siempre bien. Después Araujo también, o sea, estaba haciendo una buena Champions hasta la cagada que se mandó. Para mí el problema principal del Barça fue Joao Cancelo como lateral izquierdo, porque él no es lateral izquierdo. O sea, él tiene que jugar de lateral derecho, como juega ahora en Portugal, por ejemplo, donde sí rinde, porque al inicio de la temporada, cuando él llegó recién, él jugaba de lateral derecho y yo creo que todos vimos que rendía, que siempre rendía, era la figura del partido. Después cuando se lesionó Alex Valde, que es el lateral izquierdo del Barcelona, fue cuando él tomó ese puesto, pero porque no había otro y porque él podía cubrir ese puesto y Koundé podía jugar de lateral derecho. Pero para mí, si es que va a seguir, que no sé cómo estará ese tema, tiene que ser como, ya terminó el partido 0-0. Legal. Terminó, Hijo terminó. de misa. Gracias, Diosito. No puede Diosito ser. quiere que Brasil parece que se quede fuera. Pero depende de Paraguay. Ay, Dios mío, ¿cómo no van a jugar ese partido? Neta, Ese con partido, te digo, Raya. tenés que preparar un desfibrilador y tenés que llamar a la ambulancia, loco. Hija de mí. Porque si le ganamos a Brasil por obra y gracia del Espíritu Santo y vamos por la lógica y Colombia le gana a Costa Rica, ya nos posicionaríamos como segundos, ¿verdad? Y ahí yo creo que vamos a depender un poco de Colombia, pero ya va a estar cerquita la posible clasificación. Y elijo creer. Obvio. Así que se pueden dar las cosas. Brasil empató hoy y tiene más dudas que Paraguay. Que nosotros perdimos, pero tenemos menos dudas que ellos. Y creo que ellos van a ser el equipo más presionado. No, van a Obvio. entrar nerviosos, muy Sí, nerviosos van a entrar. y hay que De alguna aprovechar eso. manera, para Paraguay irse en fase de grupos en el grupo que nos tocó es, bueno, entendible. Sí. Para Brasil quedarse en fase de grupos es una mancha horrible. O sea, Y sería algo parecido al 2016 cuando se eliminaron fase de grupos. sí, sí. En ese grupo También. no me acuerdo con quién compartía, mira un poco. ¿Qué estarán Compartió diciendo? con Chile y Perú también parece, creo. Contra Costa Rica encima. Yo encima vi Copa antes América 2016. de la Copa América que estaban hablando más que nada los centroamericanos que decían que Costa Rica no era una selección fuerte como era antes y que llegó justito nomás a clasificar a la Copa América y Les digo con las ya, selecciones que compartió. Haití, Ecuador y Perú. En aquel entonces, como en esta edición, pasaban el primer y el segundo nomás. Y por eso Brasil se eliminó. Con Haití, Ecuador y Perú. Sí. madre mía, qué horrible. Te puedo asegurar que no está Neymar. Voy a mirar. Seguramente está lesionado. Neymar, la Copa América 21. 2019 es lo 19. que no jugó. Sí. Y ganaron. Sí. De la mano, eso también quiero destacar, de la mano de Dani Alves, que acá la vez pasada le estaban trozando cuando yo no estaba. Dani